Desde que se anunció el alto el fuego entre las dos partes, hemos visto algo así como 4 ataques. Ataques estadounidenses contra iraníes y luego respuestas iraníes. ¿Cuál es tu valoración del sistema de defensa aérea iraní? Porque todos esos ataques fueron, ya sabes, lejos de las fronteras iraníes, en la parte sur del país. No atacaron objetivos desde la zona occidental de Irán, como ocurría durante la guerra. Los 4 ataques se produjeron básicamente en el sur, en esas islas o regiones cercanas, en zonas como Sirik. Están muy cerca del Golfo Pérsico y también del Mar de Omán. ¿Crees que hay una evaluación por parte de ambos bandos para entender qué está pasando con la defensa aérea? Porque no recuerdo si Irán tenía el Arash, el Archer, decían que contaban con un nuevo sistema de defensa aérea. En mi opinión, se trata de una nueva integración de los sistemas de defensa que ya tenían antes. ¿Cuál es tu interpretación de esos nuevos sistemas de defensa aérea de los que habla Irán? No lo sé. A ver, lo que diría es que, hacia el final de la guerra, vimos que Irán estaba pasando de defensas aéreas controladas por radar, con las que Estados Unidos sabe cómo enfrentarse, a otro tipo de sistemas. Todo nuestro concepto de supresión de defensas aéreas enemigas se basa en identificar radares, destruirlos, neutralizarlos, interferirlos. Pero lo que vimos con los iraníes, cuando Estados Unidos se quedó sin armas de largo alcance, fue que cambiaron a sistemas de guiado electro-óptico y de infrarrojos, distintos tipos de adquisición de objetivos. Y ahí fue cuando Estados Unidos empezó a perder aviones. En ese momento dijimos enseguida, necesitamos un alto el fuego, porque habíamos perdido la ventaja. Verás, pero eso es un análisis superficial. Quiero decir que no puedo decirte qué sistemas se usaron. No puedo decirte si fue algo improvisado o si formaba parte de un plan previo. Los iraníes, con razón, no están contando nada, porque ¿por qué lo harían? ¿Es su trabajo decirte a ti o a mí cómo organizan su defensa aérea? No, es un secreto. Así que nos quedamos con las conjeturas. Pero creo que si te fijas en el tipo de objetivos que está atacando Estados Unidos, se ve que no estamos penetrando profundamente en el espacio aéreo iraní. Estamos atacando en la periferia, lo que significa que estamos usando lo que nos queda de armas de largo alcance para golpear esos objetivos. Sabes, lo que me sorprende es que otra vez, en Estados Unidos dicen que los iraníes son impredecibles. J.D. Vance no para de hablar así. Pero, por lo que he oído hasta ahora, tanto antes de que empezara la guerra como durante, básicamente han hecho todo lo que dijeron que harían. ¿Por qué es tan difícil entender cuál sería la reacción de los iraníes? ¿Es algún tipo de ignorancia por su parte? ¿No quieren escuchar a esta gente en Irán? ¿Qué es eso? Bueno, recordemos que J.D. Vance, para empezar, está hablando al público estadounidense, lo que significa que está mintiendo. De nuevo, lo digo claramente, la administración Trump no sabe decir la verdad al pueblo estadounidense. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que analice sus mentiras? ¿Por qué miente? Bueno, ya sabemos por qué miente. Porque no puede decir la verdad, porque la verdad duele. Mira, los iraníes no son impredecibles. Los iraníes han sido el oponente más predecible que uno pueda imaginar. Pero hay que llamarlos impredecibles, porque Estados Unidos no ha sido capaz de mantener ningún tipo de resultado predecible aquí. Estamos perdiendo. Nos están ganando. Y en lugar de reconocer que los iraníes nos están superando por nuestra incompetencia, tenemos que, ya sabes, moldear el campo de batalla mental. Porque ahora mismo es una guerra psicológica la que el propio gobierno estadounidense está librando contra su pueblo. Y básicamente tenemos que decirle algo a la gente que pueda entender. Así que, pueblo estadounidense, todos entendemos lo que pasa cuando nos levantamos por la mañana, seguimos nuestra rutina, salimos y el coche no arranca. Era algo imprevisible. Un ratón se comió el cable eléctrico durante la noche y ahora necesito un motor de arranque nuevo.
Verás, eso disfraza el hecho de que soy un incompetente, que no protegí mi coche contra la intemperie, que no lo limpié, que dejé que un ratón hiciera un nido dentro. No, tenemos que decir que fue imprevisible. No, fue totalmente previsible. Si dejas el coche en el garaje y permites que los ratones aniden en el motor, se van a comer el cableado y no vas a poder arrancarlo. Cualquiera que viva en una zona rural lo sabe. Cochise Vance, por desgracia, está cayendo en el mismo patrón de comportamiento hacia el pueblo estadounidense en el que lleva Donald Trump desde hace tiempo. Mentir, mentir y mentir. No puede decir la verdad. Es incapaz de decir la verdad. Sí. Bueno, ¿tú crees que teníamos el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos? Entonces no entiendo cuál fue la razón del memorando entre Líbano e Israel, porque el de Líbano no implica ningún tipo de compromiso, como acabas de mencionar, sobre el de Estados Unidos e Irán. Además, tenemos al Parlamento en contra, tenemos a Hezbollah en contra, y al final, la guerra no es entre Israel y el gobierno libanés, es entre Israel y Hezbollah. Así que ellos no forman parte de ese memorando. Básicamente, si miras todos los puntos, todas las cláusulas del acuerdo, todo gira en torno a Hezbollah. El desarme de Hezbollah, sacarlos de los ámbitos políticos o militares del Líbano y ejercer algún tipo de presión política sobre ellos. Esta es toda su agenda, Scott. No es algo nuevo. ¿Recuerdas que durante la administración de Biden intentaron básicamente lo mismo, pero sin tener un memorando de entendimiento? Lo hicieron todo. Y ahora ves a la administración de Trump repitiendo, paso por paso, prácticamente todo lo que ya hizo la administración de Biden en la guerra contra los hutíes en Yemen, y también ahora con respecto al Líbano. Pero fíjate, siguen con la misma idea. ¿Tú crees que van a lograr algo en el Líbano con esta actitud? Sí, van a celebrar la derrota de Israel. Vaya, recordemos que Israel ha sido vencido por Hezbollah no una ni dos, sino 3 veces. Israel ocupó el sur del Líbano una vez y se vio obligada a retirarse porque Hezbollah les derrotó. Eso fue en el año 2000. En 2006, Israel afirmó que iba a borrar a Hezbollah de la faz de la tierra. Tuvimos la guerra de agosto de 2006. Hezbollah sobrevivió, derrotó a Israel. Israel tuvo que pedir la paz. Y ahora tenemos el conflicto actual, en el que se supone que Hezbollah debería desaparecer, pero no lo hace. Están destruyendo tanques israelíes en este mismo momento. Tienen guerra con drones ahora, redefiniendo la naturaleza del conflicto entre Hezbollah e Israel. Israel y Estados Unidos están jugando a juegos baratos y estúpidos. Actuamos como si Irán y Hezbollah fueran niños a los que se puede engañar. Ya sabes, porque Hezbollah ha dicho, seguiremos resistiendo mientras Israel ocupe el sur del Líbano. Israel tiene que salir de todo el Líbano. Así que nuestra solución fue negociar un acuerdo falso entre Israel y un gobierno israelí falso. Porque ya sabes, este presidente aún es un farsante, es un fraude, es un agente israelí. Todo el mundo lo sabe y ahora ha quedado al descubierto. Y lo que dijo aún fue, no, autorizamos a Israel a quedarse en el sur del Líbano, así que ya no es una ocupación ilegítima. Israel es bien verdad, está en el Líbano. ¿De verdad? ¿Crees que Hezbollah va a caer en eso? ¿Crees que alguien va a caer en eso aparte del estúpido de Aoun que está cobrando dinero del Mossad? Mira, es un juego absurdo. Al final, esto se acaba cuando Israel se vaya del Líbano. Y punto. Es la única forma en que termina. E Irán nunca dejará de apoyar a Hezbollah. Y Hezbollah nunca perderá contra Israel. Israel siempre perderá. Y Estados Unidos siempre perderá, porque no tenemos un plan. Cuando las fuerzas del bien se enfrentan a las fuerzas del mal, las fuerzas del bien ganan. Hezbollah es el lado justo en esta lucha. E Irán también. Antes de la caída de Bashar al-Assad, el problema en la región era Irán y los actos de resistencia.
Ahora mismo los israelíes hablan de dos frentes. Uno, contra los hermanos musulmanes, que básicamente lo asocian con una combinación de Turquía y Qatar, y el otro, los actos de resistencia. Me da la impresión de que en Israel la prioridad está cambiando un poco hacia Turquía, porque ven a Turquía y a Siria como uno de los principales problemas en este momento. Piensan que Siria puede ser de alguna manera más fácil que Líbano, ya que en Líbano está Hezbollah y están resistiendo. Así que dicen, probemos algo en Siria. ¿Cree que esa es la fórmula para que Washington se quede allí para siempre? Bueno, no creo que Washington quiera quedarse allí para siempre. Quiero decir, si esa es la receta, entonces se están preparando para fracasar. Donald Trump hizo campaña diciendo que íbamos a salir de Oriente Medio, que no habría más guerras eternas. Así que si ahora se dice que la política de Estados Unidos es meterse en una guerra sin fin, entonces los votantes estadounidenses son tontos. Somos ignorantes, tenemos poca memoria, pero no somos tan tontos. No somos tan ignorantes. Y nuestra memoria no es tan mala. Sabemos lo que escuchamos en la última campaña. Sabemos lo que prometió el presidente. Y sabemos que lo que está pasando ahora es justo lo contrario de lo que prometió, y que esta no es una situación que le haya sido impuesta. Esta situación se da porque él decidió hacerlo así. Esto es, al 100%, culpa de Donald Trump. De nuevo, es pura incompetencia. Quiero decir, no puedo explicar los cálculos mentales que hacen falta para mentir a este nivel, porque normalmente cuando alguien miente, intenta conseguir algo. La mentira se diseña para engañar a la gente y hacerle creer que está pasando otra cosa. Pero en este caso, las mentiras están llevando a la gente directamente hacia aquello que se debería intentar evitar. El presidente no debería intentar, digamos, adueñarse de una guerra sin fin. Pero eso es justo lo que está ocurriendo. Estoy desconcertado por lo que ha pasado. Creo que casi todo el mundo que lo ve, incluso los rusos, están desconcertados. ¿Has visto lo que ha estado diciendo últimamente Sergei Lavrov y lo que ha estado insinuando Vladimir Putin? Que Donald Trump está loco. No es como Joe Biden, con demencia. Simplemente está loco. Es mentalmente inestable. Es un desastre emocional. Es impredecible. Y eso lo hace peligroso. No es que haya perdido la capacidad de pensar. Es que ha perdido la capacidad de pensar con lógica. Está completamente descentrado. Los rusos saben exactamente lo que escucharon de Donald Trump en Anchorage. Lo saben perfectamente, porque saben lo que concedieron. Y ahora están mirando atrás y dándose cuenta de que Estados Unidos nunca tuvo la intención, atención, nunca tuvo la intención de hacer que el acuerdo de Anchorage se cumpliera. ¿Por qué? Solo estaban recargando las pilas. Ya sabes, da igual si es llenar el depósito de petróleo o recargar las baterías. En el fondo significa que Estados Unidos te está mintiendo. Estados Unidos es incapaz de cumplir acuerdos. Y esa es una lección para todo el mundo. Oye, OTAN, os estáis preparando para reuniros en Ankara para hablar del futuro. Estados Unidos os va a prometer cosas, pero nunca las cumplirá. Porque no estamos aquí para ser un país capaz de mantener acuerdos. Solo nos importamos a nosotros mismos, y ese nosotros lo define un loco narcisista que ha montado un culto a la personalidad en Washington Day, y finge que eso es la democracia estadounidense. Quiero decir, estoy frustrado. Así que sí, probablemente lo habéis notado. Entonces, ¿te crees eso de que en Washington hay dos facciones, una de J.D. Vance y otra de Rubio, y que de algún modo están rezando por cosas distintas? Rubio quiere seguir en la lucha en Ucrania, en Oriente Medio. Y por otro lado, J.D. Vance quiere encontrar algún tipo de solución práctica a lo que está pasando, eso sí, en favor de Estados Unidos. ¿Existe realmente esa división, crees tú? Rubio dijo, por cierto, que lo de Anchorage ya está hecho, que no hay nada, ningún acuerdo ahí entre Irán, Estados Unidos y Rusia en lo que respecta a Anchorage. Yo diría que cuando J.D. Vance habla del caso de Ucrania, lo hace de otra manera. Pero dime, ¿esa diferencia entre los dos está creando de verdad dos facciones?
¿O ves a ambos como herramientas que la administración Trump está usando para lograr los mismos objetivos? Mira, en una situación política normal, ya sabes, los secretarios de Estado y los vicepresidentes tienen su propia agenda. Vamos, todo el mundo quiere llegar arriba. Marco Rubio se presentó a presidente, ¿no? Está claro que quería ese puesto. Es secretario de Estado. Y hubo otra secretaria de Estado que también quería ese cargo, con muchas ganas. Hillary Clinton. J.D. Vance quiere ese puesto. Quiere ser presidente de los Estados Unidos. Por eso es vicepresidente. No te conviertes en vicepresidente para apartarte después. Quiero decir, la única persona que hizo eso fue Dick Cheney. Supongo que él no quería ser presidente porque sabía que en la práctica ya lo era, ya que George W. era tan débil. Pero en resumen, tienes a dos hombres que quieren el cargo más alto y se enfrentan a unas elecciones dentro de poco. Así que, desde luego, va a haber posturas enfrentadas entre unos y otros. Pero este tipo de faccionalismo solo prospera en un entorno donde, digamos, hay una cierta normalidad en la forma de gobernar. Un jefe del Ejecutivo que entiende las relaciones, quiero decir, que sabe la diferencia entre un secretario de Estado y un vicepresidente y reparte las responsabilidades en consecuencia. Donald Trump no actúa así. Él es un culto a la personalidad. ¿Cómo puede haber una facción dentro de un culto a la personalidad? Verás, el culto a la personalidad excluye las facciones. No permite que exista el faccionalismo, porque en el momento en que surge una facción, lo que tienes es otro culto a la personalidad distinto. Hay un culto a la personalidad en torno a J.D. Vance, y también hay un culto a la personalidad en torno a Marco Rubio. En el momento en que Marco Rubio o J.D. Vance, o los dos, digan algo como «soy realmente importante y tengo peso», será cuando Donald Trump les corte el grifo. Donald Trump no va a permitir eso. No lo va a tolerar. Esta es la casa de Trump, y Trump es lo único que importa. Así que habrá campañas de rumores, gente en los medios dándole vueltas al asunto en una dirección y en otra. Pero para tener una facción, hay que tener un poco de margen para moverse. Y Donald Trump no le da margen a nadie. Él es el árbitro final. Él es el hombre. Él es Dios. Todo gira en torno a él. Su opinión es la única que importa. Así que no me creo esa tontería del faccionalismo. Es algo que la gente se inventa porque no tiene el valor de admitir lo que realmente está pasando. ¿No has visto a nadie en los medios tradicionales decir, un momento, esto es un culto a la personalidad? Un momento, tenemos a un loco narcisista en el cargo. Un momento, no es normal que el presidente de Estados Unidos haga lo que está haciendo este hombre. Todos intentan normalizarlo. Y una de las formas de hacerlo es fingir que hay facciones, como si existiera el grupo de Rubio enfrentado al grupo de J.D. Vance. Pero solo hay un grupo, el de Donald Trump. Hay una lucha seria en Israel. Dos bandos se están enfrentando, Naftali Bennett y Netanyahu. Netanyahu dijo, voy a hacer todo lo posible para volver a ser elegido. Y también dijo, entramos en Irán 2 veces para salvarnos de la destrucción nuclear, y habrá una tercera vez si es necesario. Y están hablando, básicamente, de lo que compartió hoy el ministro de Asuntos Exteriores de Irán en su cuenta de X, en respuesta a uno de los comentarios del ministro de Defensa israelí, Israel Katz. En ese mensaje, se dice que el líder supremo de Irán fue marcado para morir, y parece que se están preparando para asesinar al nuevo líder supremo iraní. La reacción del ministro de Exteriores iraní fue que los términos del memorando de entendimiento de Islamabad son totalmente claros y públicos para que todo el mundo los vea. El presidente de Estados Unidos se ha comprometido a ponerle bozal a sus mascotas en Tel Aviv. Si desobedecen a su amo, Irán les dará una lección. Ese es el tipo de retórica que se escucha ahora mismo. Supongo que cuando Israel dice que quiere asesinar al nuevo líder supremo de Irán, lo dicen en serio. No lo dudo, porque ya lo han hecho antes.
No una, sino 2 veces. Durante muchos años estuvieron asesinando a científicos iraníes y todo eso. Lo sabemos, conocemos la historia. Por eso el ministro de Exteriores iraní se lo tomó en serio. Supongamos que intentan hacer algo así. ¿Cómo ves el conflicto, la posible escalada que podría surgir de un acto de ese tipo, de un movimiento así por parte de Israel, entre Irán e Israel? ¿Qué cómo lo veo? No importa cómo lo vea. Quiero decir, ya sabes, Te lo pregunto porque siempre está Estados Unidos de fondo. O Israel intenta iniciar una guerra que no puede librar, pero quiere que sean los Estados Unidos quienes la peleen por ellos. vale, pero la diferencia esta vez es que antes todo eso era hipotético durante la administración de Obama. Podíamos vencer a Irán si Estados Unidos se unía. Ya sabes, primero con la administración Trump. Venga, Donnie, únete, podemos derrotar a Irán, va a pasar. Luego con Joe Biden. Vamos, Joe, podemos hacerlo. Venga, Joe. Y todos dijeron que no, porque entendían que era una estupidez. Donald Trump picó el anzuelo y entramos. No lo hicimos a medias, entramos con todo. Hay una razón por la que las cosas no salieron bien, porque no teníamos la capacidad suficiente, porque los iraníes tenían más capacidad de la que queremos admitir. Pero entramos con todo lo que teníamos. Usamos todas nuestras municiones de ataque de precisión. No nos quedó nada y perdimos. Perdimos. Así que ahora la idea de que los israelíes van a quedarse ahí diciendo, vamos a seguir provocando a Irán hasta que Estados Unidos se una de nuevo a nosotros, bueno, supongamos que lo hacemos. ¿Y qué? Creo que lo que tiene que cambiar aquí es otra cosa. Los iraníes están más o menos en la misma situación que Vladimir Putin. Provocación tras provocación, tras provocación. Pero por otro lado, el liderazgo iraní está diciendo, incluso con toda la estupidez que está ocurriendo ahora mismo, tenemos la oportunidad de reactivar nuestra economía, de ponerla en marcha, de colaborar de forma decidida con Rusia y con China, de crear oportunidades a largo plazo. Son cosas que no hemos podido hacer en casi 50 años. Ha llegado el momento. Es el momento del pueblo iraní. Y lo que están dispuestos a hacer es soportar las provocaciones continuas de Estados Unidos e Israel en la periferia, porque estratégicamente obtienen más beneficio si no se enfrentan de forma decisiva a Israel. Pero llegará un momento en que los empujen demasiado, igual que pasó con Rusia. Quiero decir, creo que Rusia, muy pronto, va a sacar a Europa del tablero, porque no tiene otra opción. No se puede permitir que misiles de crucero fabricados en el Reino Unido golpeen instalaciones industriales estratégicas, como acaban de hacer en Volgogrado, y que no haya consecuencias. En algún momento, la fábrica que produce esos misiles tendrá que ser destruida, aunque esté en Gran Bretaña. Y creo que será destruida. Sabes, muchos iraníes, mi buen amigo, nuestro buen amigo, el profesor Miranda, decían que, cuando empezó aquella guerra de 38-39 días, Irán iba a mantener su posición, que no terminaría hasta que Israel fuera derrotado estratégicamente. Bueno, lo siento, Irán, permitiste que terminara. No te estoy culpando. Quiero decir, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero Israel sigue ahí, hablando sin parar. Y esto solo acaba cuando Irán golpea a Israel con tanta fuerza que el régimen de Netanyahu deje de existir y sea reemplazado por otro capaz de plantearse seriamente una resolución real del conflicto. Y eso solo ocurre cuando haces daño a Israel, cuando lo golpeas de verdad, en lo fundamental. Y no creo que Irán tenga que preocuparse por Estados Unidos, porque basta con que diga, todo lo que Irán tiene que hacer es cerrar el estrecho de Hormuz, detener a los hutíes, cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, y se acaba el petróleo de Oriente Medio. Se acaba Estados Unidos. Los estados árabes del Golfo estarán suplicando que termine este conflicto, y entonces seguirán golpeando a Israel. Y no hay que dejar de golpear a Israel. No hay que dejar de golpear a Israel. No hay que dejar de golpear a Israel.
No hay que dejar de golpear a Israel hasta lograr lo que se quiere lograr, que es el fin del régimen de Netanyahu. Irán debería decirlo claramente. Estoy cansado de oír a los israelíes amenazar al líder supremo. Quiero que los iraníes empiecen a amenazar a Benjamin Netanyahu. Eres un hombre muerto, Bibi. Un hombre muerto que camina. Vamos a matarte. Vamos a matarte a ti y a cualquiera que te sustituya. El cargo de primer ministro de Israel no tiene validez. Cualquiera que lo ocupe queda automáticamente sentenciado a muerte hasta que haya un tratado de paz auténtico. Hasta entonces, se te considera una entidad satánica. Me encantaría oír a los iraníes no solo decir eso, sino también actuar en consecuencia. No paro de oír hablar de todos esos misiles iraníes. Pues que los veamos. Que veamos una lluvia interminable de misiles cayendo sobre Israel día tras día, sin parar, hasta que Bibi esté muerto y también quienes intenten reemplazarlo. Naftali Bennett, venga, asume el cargo de primer ministro y muere. Si Irán no hace esto, Israel va a seguir jugando a este juego. Van a seguir jugando a este juego. Y quizás sea un juego que los iraníes están dispuestos a aceptar en este momento, porque consideran que en el balance general de riesgos y beneficios ganan más no actuando ahora. Pero llegará un momento en que o matas al perro rabioso o el perro rabioso te muerde. Y si te muerde, te contagia la rabia y mueres. ¿Verdad? Así que Irán tiene que responder a estas preguntas. ¿Quieren morir de rabia? Porque cuanto más tiempo dejen que ese perro rabioso en Israel siga echando espuma por la boca, más probabilidades hay de que Irán acabe mordido. Por eso dije, ¿por qué me lo preguntas? Porque tengo una mentalidad del cuerpo de marines. Mi forma de pensar es, ya sabes, atacar, 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 atacar. Intento comprender el panorama económico y geopolítico más amplio. Por eso digo que puede que ellos tengan sus propios cálculos. Pero la realidad es que incluso con esos cálculos, igual que ahora con la OTAN y Europa, Vladimir Putin puede hablar todo lo que quiera de hacer crecer su economía. Puede recibir inyecciones de 84.000 millones de dólares a través del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, todo lo que quiera. Pero mientras Occidente siga suministrando a Ucrania drones de ataque de largo alcance, eso va a lastrar su economía. Va a generar una inestabilidad que no te va a dejar conseguir lo que quieres conseguir hasta que mates al perro. Y ahí es donde está Irán, sobre todo ahora que tenemos claridad por parte de Estados Unidos. Quiero decir, gracias, J.D. Vance, por la claridad que aportaste al admitir que el memorando de entendimiento es solo un juego, una táctica de negociación. ¿Ganar tiempo para qué? Estados Unidos no está ganando tiempo para que Irán se fortalezca y la República Islámica sobreviva. Estados Unidos está ganando tiempo hasta que encontremos la forma de poner fin al régimen islámico. Eso es todo, y hasta que los iraníes no lo entiendan, estás jugando a su juego, porque su juego es retrasar, retrasar y retrasar, hasta que te maten. Entiende que eso significa que seguirán para siempre si no los matas, y al final acabarán teniendo suerte y te matarán a ti. Dispara al perro. Eso es lo que llevo diciendo. Es hora de disparar al maldito perro, porque el perro está rabioso. El perro anda suelto. No hay manera de salvar a ese perro. No puedes lanzarle un hueso, entrar, acariciarle la cabeza y domesticarlo. Mira, Irán ahora mismo, si crees en el memorando de entendimiento, estás creyendo que Israel puede ser domesticado. Israel no puede ser domesticado. Es una bestia rabiosa. Estás creyendo que Estados Unidos puede ser domesticado. No podemos. Tenemos un culto a la personalidad que está completamente fuera de control. Así que dispara al perro. Esa es la única solución. So shoot the dog. That's the only solution.